Estamos en comunicación con Liliana Rodríguez. Ella es psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos en Argentina. Buenas noches, Liliana. Vos declaraste hace minutos, terminaste de declarar a distancia en el juicio que se lleva adelante a un cura Parma de Puerto Santa Cruz por delitos denunciados por dos jóvenes mientras estaban bajo su tutela en Puerto Santa Cruz hace unos años ya. Quisiera que nos puedas comentar acerca de tu participación, tu declaración de hoy en este juicio sobre las secuelas que este tipo de abusos dejan en general en las personas a partir de, bueno, de toda tu experiencia en la red. Bien, sí, me convoca la Fiscalía justamente por mi rol de acompañamiento psicológico en la red. Nosotros conocemos a los dos sobrevivientes denunciantes desde el año 2016. Es decir, que podemos dar cuenta de todo el proceso que ellos han atravesado para poder llegar a este momento. Y también lo que ha significado el trauma vivido y que deja sus huellas, ¿no? Porque el abuso puede haber ocurrido hace mucho tiempo, pero las heridas se siguen notando. Claro. Y desde el punto de vista, eso es lo que yo le planteaba al tribunal, desde el punto de vista de mi disciplina, las secuelas que deja estos delitos son secuelas graves. Desde el punto de vista emocional son secuelas graves que además tienen sus efectos en las familias, en los afectos, en quienes los rodean. ¿A qué llamamos secuelas? Llamamos secuelas a terrores nocturnos, ataques de pánico, ideas suicidas, autolesiones, trastornos alimenticios y dificultades en la intimidad. O sea, son personas a quienes les cuesta confiar en una pareja, generar un vínculo de confianza, porque han sido estafados emocionalmente. Es decir, han irrumpido, avasallado su cuerpo y su emocionalidad. Han sido instalados, digamos, en la vida sexual, alterando el normal desarrollo. Por eso, algo que me interesa a mí como diferenciar, que es un poco lo que hoy intentaba también transmitir, la diferencia entre lo que es un juego sexual entre niños, que son juegos exploratorios de una etapa sexoafectiva natural, y lo que significa cuando es en presencia de un adulto. Eso es abuso. No hay ninguna duda que eso caracteriza a un abuso, porque estamos hablando de un adulto, pero además estamos hablando de una persona que tiene un plus y una responsabilidad social importantísima. Es un miembro de la Iglesia Católica. Tiene la responsabilidad de cuidar y de proteger a esos niños. Tiene que distinguir el bien del mal y enseñarlo. Entonces, es muy grave estos delitos, porque por la experiencia que tenemos en la red, en 9 años no ha habido una sola pericia de un sobreviviente cuyo perito diga que fabula. No mienten, como tampoco ha habido ninguna pericia de ningún sacerdote acusado de abuso que diga que está enfermo. Son todos conscientes de sus actos, saben lo que hacen, eligen a sus víctimas, buscan el punto vulnerable. Entonces son, digamos, hay como prototipos de personas que no es... la pedofilia no es un pecado, es un delito, y como tal merece castigo.
Por eso es tan importante la expectativa en la sentencia, qué se espera de la sentencia, que sea una sentencia ejemplar, que haya cárcel común y efectiva. Es el Estado el que puede reparar el daño y mostrar y mandar un mensaje a la sociedad en el que diga, yo les creo, esto sucedió, esto fue un delito y esto se castiga. Liliana, No la actitud de, sí, perdón, de debes perdonar, olvídate, hacer tu vida. Esto no es así. Las personas no pueden hacer su vida como si nada hubiera pasado. claro. Liliana, en el caso de las víctimas de abuso, de estos delitos eclesiásticos, hay una, me imagino que debe ser un camino muy difícil, la reconstrucción emocional para volver a plantarse en la sociedad, ya sea esto que planteabas vos, ¿no? En todo tipo de vínculos. Pero es posible salir adelante, ellos pueden o han podido ir tratando de transitar ese trauma y salir adelante en estos años, por lo menos desde que los denunciaron y empezaron a encontrar algún tipo de eco y bueno, y el respaldo de ustedes como red. Sí, las personas pueden empezar a reparar y que esto sea una parte de su vida y no el todo, pero necesitan la reparación de la justicia. Porque además se ha estafado la confianza, entonces también son personas que les cuesta armar su proyecto de vida en esta situación específica. Tenían la vocación religiosa, entonces se ha quebrado una vocación, una decisión, un proyecto de vida. Entonces eso le agrega circunstancias también particulares. Claro. Pero claro que sí, y seguramente esta valentía que han tenido estos dos sobrevivientes y con una sentencia como la que esperamos, es un claro mensaje a la sociedad, a todos aquellos que no han hablado, que tienen terror y que tienen mucho miedo a ser cuestionados, expuestos. Entonces, es una respuesta para Yair y para Jonathan, para la red y para toda una sociedad. ¿Qué puntos en común? Sin que no te pido, por supuesto, detalles del caso, pero recién comentábamos fuera de cámara que venimos de un juicio anterior sobre no sé si sigue siendo sacerdote aún, Rosa Torino. Estamos hablando de las mismas víctimas en una misma congregación, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de una complicidad, porque de ninguna manera podía haber un desconocimiento. Parma por lo que nosotros sabemos, fue echado del seminario en Entre Ríos y es convocado por Rosa Torino a la congregación a Salta, en la que permaneció durante 8 años. Y luego fue a Río Gallegos. Y los sobrevivientes y los jóvenes iban y venían de una institución a otra. Y ellos cuentan de qué manera ellos al volver le contaban a Rosa Torino lo que había sucedido con Parma y le decía que lo disculparan, que trata de olvidar, que como que era una conducta que no podía controlar, como si fuese un defecto. Claro. Es un delito. Entonces, está claro el encubrimiento que hubo en esta congregación y entre estos dos denunciados. Bueno, un condenado y un denunciado en este momento. ¿Nos podrías recordar cuál es la condena que recibió Torino? Sí, Rosa Torino fue condenado el día 8 de julio a 12 años. Igual ahora hay nuevas instancias, pero ya fue condenado a 12 años. Para ustedes es una pena
que tiene correlato, digamos, con el delito cometido? ¿Ustedes tenían expectativa a más? Las expectativas siempre están, pero también hay que contextualizar las sentencias. Entonces, en una provincia con las características de Salta, en una provincia donde está tan arraigado el patriarcado, la iglesia, es un logro, es un logro. Es un logro esto que decíamos, que ya la justicia dijo, esto fue así, esto fue un delito, yo les creo. Entonces, después se podrá seguir las instancias legales necesarias y todo lo demás, pero el mensaje de la justicia ya estuvo. ¿Cómo llegan las víctimas de este caso a la red? Pero ¿cómo nace la red? Digo, nos decías recién que hace 9 años que está en Argentina. ¿Cuántos, si tienen contabilizado en este punto, cuántas víctimas hay, por lo menos que ustedes hayan asistido o contenido? Bueno, por un lado, la red empieza a constituirse sin la idea de red, ¿no? Se empieza a trabajar a partir de una sobreviviente que luego se fueron sumando otros, un grupo profesional que fue acompañando y luego fue, digamos, armándose a partir del acercamiento de otros sobrevivientes. Podemos hablar de 100 y pico de relatos. Eso no quiere decir que todos hayan llegado a denunciar, porque no es requisito de la red que denunciar para pertenecer, porque nosotros sabemos perfectamente lo que cuesta a una persona tomar la decisión de denunciar. Eso entonces hay muchas personas, no son muchas, que están en la red que todavía no han tomado esa decisión. Hay personas que han elegido el camino canónico y se han frustrado. Es un camino que como red no aconsejamos, porque es un camino revictimizante, porque la iglesia no castiga, la iglesia encubre. Entonces terminan siendo revictimizadas las personas. Y otras eligen el camino de la justicia penal. Y algunas personas, como el caso de un integrante, que es una persona de 70 y pico de años, y que guardó durante 60 años el secreto, pudo hablar y contarlo, y por supuesto su abusador ya no vive, pero tuvo su reparación social, pudo contar públicamente y así enterarse su familia y así animar a tantos otros que no es bueno 60 años de silencio. Porque lo que no se puede poner en palabras se vuelve síntoma, desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista físico. Pero también es una doble función. También tenemos que habilitar las palabras de las personas. Ha habido un crecimiento muy importante en los últimos tiempos. Como red, obviamente somos una caja de resonancia social, por lo tanto, el efecto Telma lo vivimos. Hubo muchas personas que se comunicaron después de la declaración pública y el apoyo de Telma. La cuarentena fue otra situación, porque cuando el mundo paró, muchas personas se encontraron con sus fantasmas y aparecieron recuerdos y aparecieron olores, imágenes que muchas veces las personas no terminan de entender lo que les pasa, ¿no? No es que las personas rápidamente pueden reconocer esto fue abuso, eso se aparece una imagen y un recuerdo y es como un efecto cascada que va apareciendo y una vez que aparece es imposible de tapar. Y es sumamente indudable que no se tape. Claro. ¿Crees que está la sociedad argentina lista? ¿Hay espacio, hay lugares para hablar de esto que muchas veces se sigue hablando en voz baja? Hay dudas, hay miedos.
¿Está suficientemente maduro o madura la sociedad para encarar este debate de los abusos eclesiásticos? Nosotros vemos un avance. De todas maneras, sigue los fundamentalismos. Una de las cuestiones es no abrirse al pensamiento crítico, no abrir a preguntas. Lo que pasa en estas situaciones, que de tan cerca es como que no se ve. Es decir, cuando uno va escuchando los relatos y va viendo el perfil de estos agresores, que son agresores que generan una gran confianza, las familias depositan su confianza al enviar un hijo, una hija, a una escuela, a un campamento o a un noviciado. Entonces ese mismo representante de la iglesia que almuerza un domingo en la casa de una familia de la cual casó a una hija y bautizó a un sobrino, es el mismo que abusa. Resulta como intolerable. La sociedad, digamos, las personas les resulta intolerable esta idea. Pero si apostamos al pensamiento crítico, a hacerse una pregunta, y que lo primero no sea yo lo apoyo porque lo conozco, porque es muy bueno, porque cuando yo me quedé sin trabajo, no, a ver, estamos hablando de otro tipo de delitos. Creo que ese es el camino que tenemos que seguir andando, por eso es tan importante el rol de los medios, es fundamental. Sin el apoyo de los medios, la red no hubiera tenido el avance que ha tenido. Porque en cada pueblo donde hay un sobreviviente, hay periodistas que abrazan esta lucha.